Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Contentos o no están contentos? Bueno, bendito sea el Señor. Vamos a cerrar nuestros ojitos un momento. Vamos a orar, amén, para poner este tiempo en manos del Señor. Bueno, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos das esta noche ya, Señor, de viernes una vez más. Un viernes más, Señor, tu misericordia se ha extendido a favor de todos nosotros, Señor. Ya casi culmina una semana más. Señor, las personas han trabajado, Señor, y hoy vienen con disposición, Señor, para buscarte a ti, Señor, para alabarte, elevar oración, Señor, y súplica, exponer el corazón, Señor, disponer la mente. Y, Señor maravilloso, buscando tu rostro, Dios, y tu presencia, anhelable siempre, nuestro alimento espiritual que tanto necesitamos, Señor. Yo bendigo este lugar, Señor, en el nombre de Jesucristo, bendigo la vida de tu siervo Carlos, que ha consagrado, Señor, este altar para la administración de tu gloria, la predicación de tu palabra, Señor, y a su esposa y tu sierva Lorena también, que allí, Señor, también con mucha disposición y amor, Señor, clama por el fuego, Dios, y por la presencia de tu Espíritu, Señor, que tanto necesitamos, y sin la cual, Señor, nada de lo que procuráramos hacer podríamos hacer, Señor. Es tu poder, Dios, el que hace cosas, Dios, el que salva almas. Ese es tu poder, el que renueva entendimiento, Señor, y transforma corazones. El que remueve lo antiguo y coloca lo nuevo, Señor, y poderoso. Lo que nunca perece, Señor, está en ti. En el nombre de Jesús. Rechazamos el error y la confusión y la echamos al abismo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, vamos a la palabra, amén. Quiero que vayamos al capítulo 3 de Efesios 3. Esta enseñanza, o por lo menos el epicentro de esta enseñanza, ya lo había enseñado Neiva. Amén. Perdón, ya había sido enseñado a través de la transmisión de los viernes, sino que aquí Carlitos tiene también su culto de enseñanza bíblica aquí en Canadá. Entonces tal vez ustedes no lo han escuchado. Pero vamos a mirar la palabra, amén. ¿Qué quiere el Señor hablarnos hoy? Capítulo 3 de Efesios. Amén. Vamos a leer del versículo 14 al versículo 18. Amén. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Vamos a leer también el 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Amén. Conocimiento de Dios. Comprensión de Dios. De eso se trata esto, ¿no? ¿Cierto? El apóstol Pablo dice claramente que en un punto de su vida, ya avanzado, dice: no vivo más yo, sino que Cristo vive en mí. A veces lo decimos, lo repetimos, lo escuchamos mucho. ¿Cuántas veces usted ha escuchado acerca de hay que nacer de nuevo, Cristo tiene que estar en su corazón, Cristo tiene que gobernar su vida, su mente debe ser la de Cristo? Y ya todos hemos dicho amén, 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 amén. Claro, decimos amén. Pero lo importante de esto es que lo comprendamos. No como quien se aprende un tema, ¿no? Aquí, ¿quién le gusta el estudio? ¿Usted es estudiosa? Más o menos. ¿Lina es estudiosa? ¿Cierto? ¿Y cuántas trasnochas tuvo Lina en la universidad? ¿Cuántas? Varias, muchas, digo yo. Carlitos, ¿cuántas trasnochas?
Harta, ¿cierto? Claro, ¿no? Y Eduardito, muchas, ¿cierto? Y ellos, acostaba a las 10. No. Y uno era sacando las copias, los libros. Una vez hasta yo rompí un vidrio porque tenía un examen muy importante y nada de que completaba el tema. Un vidrio pagó las consecuencias de mi impotencia. Pero lo que pasé derecho. Esa es la época del estudiante. Y eso está bien. Y tratamos de tomar esa táctica, esa técnica para pretender conocer a Dios o aprender de Dios o comprender a Dios. Una de las razones por las cuales prediqué esto era para enseñar la desmitologización de Dios. Quitar de nosotros la visión mitológica de Dios. Como las otras corrientes espirituales, las otras religiones. Entonces la otra vez hace años me vi yo la película Alejandro Magno, la historia. Y la religión de los macedonios y griegos, ¿cuál era? La religión griega. Por el poderoso Zeus. Y como el Mesías, el gran centro de la religión de los griegos era Heracles o Hércules. Entonces cualquiera puede pensar, no, es que el cristianismo es como la religión de los griegos, mitológica. Entonces de pronto un día la furia de Poseidón enfurecido sacó su trincho acuático y lo clavó en la tierra. Y después de que clavó su pincho acuático, se formó el gran mar, el gran océano, el océano Mediterráneo. Eso es mitología. ¿Sí? Como cuando la Pachamama pujó y aparecieron las matas. Eso es mitología indígena. Entonces el cuento de la Pachamama es mitología. Claro, así como con la idolatría, la mitología, los diablos la aprovecharon para usufructuar eso. Por eso ahora toda la invocación de la Pachamama la aprovechan los diablos para construir todo un castillo de hechicería y de espiritismo a raíz de los conocimientos ancestrales de las comunidades indígenas. Pero eso es mitología, o mitos, o fábulas, como cuando uno estaba en el colegio y uno tenía que disfrazarse del Moán, o de la patasola, o de la bola de fuego. Mitología. Y han pretendido, desde la época de los griegos, claro, porque viene la herencia, ¿no? Grecia, Roma, obispado de Roma que se convierte en la Iglesia Católica y se traslada esa visión de Dios a la religión, de un Dios mitológico, que como Poseidón sacó un dedo, lo puso en la tierra y se formó el océano. Yo le pregunto, ¿así fue que se formó el océano? ¿Sí? Por la palabra. Pero avancemos más en quitarle el mito. ¿Todo ese fenómeno creativo ocurrió en un instante? Yo le pregunto. Porque los cristianos nos casamos con posturas. ¿La creación tiene 6.000 años? Le pregunto. Meditemos en eso. ¿La creación tiene 6.000 años, Denia? ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice, Jos? ¿Quién dice que sí? ¿6.000 años tiene la creación? Hay muy buenas posturas. De pronto la tierra con el proceso tal vez sí. Yo quiero exponerle a usted algo, una característica de Dios. Quiero exponerle hoy una característica de Dios, porque la palabra de Dios nos habla de 4 dimensiones de Dios. Allí en Efesios. La repetimos. Aquí están. La anchura, la longitud, la profundidad y la altura de Dios. ¿Sí? La altura, la profundidad, la anchura. ¿Sí? Y la longitud de Dios. Resulta que cuando la ciencia astronómica pone toda la tecnología que durante muchos años ha avanzado a proyectarla sobre el universo, resulta que el universo observable, o sea, lo que ha logrado alcanzar a ver el hombre, tiene 15.000 millones de años. ¿Usted sabe lo que son 15.000 millones de años? 15.000 millones de años no son 6.000 años. Entonces nosotros nos podemos poner aquí a hacer cálculos de Dios.
como no entendemos las cosas de Dios, lo volvemos mitológico. Entonces toma el Génesis. El Génesis fue un compilado, sobre todo en el capítulo 1, es un compilado de lo que Dios ha hecho, pero no tiene especificaciones. Dios no se detiene a explicar con profundidad eso. Amén. No se detiene a explicar con profundidad eso. Porque a Dios le interesa algo mayor que eso. Además que el Génesis, como parte del Pentateuco, ¿quién lo escribió? ¿Quién fue el que fue mandado a escribir el Pentateuco? Moisés. ¿Cuál era la misión de Moisés? Sacar un pueblo indocto, ignominioso, pecador, ignorante, con mentalidad de esclavo, con poca capacitación. 400 años de esclavitud hacen mella. ¿Cuántos años duraron los afroamericanos esclavos en Norteamérica? Llegaron en los años más o menos 1600, comenzaron a llegar. Digamos que hasta que la esclavitud fue abolida después de la guerra de secesión en los Estados Unidos, pasaron más o menos 250 años desde el primer africano que llegó a Norteamérica. Pero realmente se despejó todo tema de segregación hasta mediados del siglo XIX con la Declaración de los Derechos Civiles de Norteamérica, donde a través de un trabajo muy arduo, con mártires, con consecuencias sangrientas, se estableció en Estados Unidos que debía ser una sociedad donde los afroamericanos y los blancos son iguales. Pero aunque han pasado 70 años desde eso, todavía hay estragos de una esclavitud. Hasta el día de hoy. Y hay una herida profunda en los Estados Unidos. Entonces, la esclavitud deja una huella profunda. Entonces, Dios le pone a escribir a Moisés el Pentateuco sin el ánimo de volver esa parte de la Biblia un libro científico o eminentemente científico, como algunos tratan de hacerlo ver. Claro, la Biblia tiene una cantidad de datos que cuando la ciencia toca ese punto, coincide con la Biblia. Lo esférico de la Tierra. ¿Sí? Un día Copérnico descubrió que el centro del universo no es la Tierra, sino la Tierra hace parte del universo. Comienzan todos los descubrimientos científicos a colindar con lo que la Biblia dice respecto a cómo Dios hizo las cosas. ¿Amén? Pero cuando uno toma el Génesis, primer capítulo, acerca de cómo se crearon los cielos y la tierra, cómo se separaron las tinieblas de la luz, de cómo esa obra creadora o recreadora, como diría gran parte de los eruditos rabínicos, ellos dicen que esta es una segunda creación, la que comienza con Génesis, porque el Espíritu Santo estaba sobre las aguas y la tierra estaba desordenada y vacía. Si usted me lo pregunta a mí, desde Adán hasta Cristo hay 42 generaciones. A mí no me cabe la menor duda de que hay 42 generaciones. Pero de Adán para atrás hay muchas cosas que Dios no nos contó. Amén. Y que si bien son interesantes saberlas, no son lo más importante. Amén. Lo más importante es explicar y entender el plan de Dios que tiene como epicentro a Jesucristo. Amén. Ahora, yo soy un hombre curioso, le quiero decir. A mí me gusta estudiar. Lo que pasa es que hay cosas que yo no traslado al altar. Pero yo tengo estudios en mi vida, allá apuntes, donde yo saco mis conclusiones y digo, oh, esto aquí, esto allá. Amén. Dicen los antropólogos y los antropólogos, que son los que estudian el antepasado profundo del hombre, que el primer Homo sapiens, la primera osamenta, la osamenta más vieja de Homo sapiens, tiene 300,000 años. Si yo no entiendo cosas, yo le digo mucho a la gente, vaya a estudiar a los rabinos. No para lo central, sino para ese tipo de cosas que ellos llevan mucho tiempo estudiando. Esto que estoy hablando yo, no lo de Jesucristo, sino cosas que tienen que ver con cómo Dios hizo las cosas, qué pasó antes de Adán. Ellos tienen datos mucho más sólidos que nosotros.
Pero es para eso nomás, porque nosotros tenemos la fe en Cristo, que es algo superior a la fe de ellos en la ley. ¿Se está entendiendo? Solamente para aquellos que quieren como indagar en ese tipo de cosas. Porque el miedo de descubrir cosas es que la gente cree que esas cosas van a atentar contra la fe. Entonces alguien le puede decir, oh, ¿usted qué opina, Pastor Mauricio, de que el universo observable tenga 15.000 millones de años? Se cae la fe. ¿Qué está hablando? ¿Sabe dónde divide Cristo todo eso? Cuando Él dice, para Dios 1.000 años son como un día y un día. Nos deja, ustedes no tienen ni idea cuánto tiene esto. Y si usted medita en lo que había antes de todo lo creado material, el reino de los cielos, eterno, ¿cómo es eso? O sea, eso ya entonces, antes por el contrario, ese tipo de cosas tan impresionantes, que curiosamente aparecen en el video de la última canción, cuasares, choques galácticos, colapsos galácticos, creaciones de estrellas, nebulosas, impresionantes, que se miden en años luz sus tamaños. Cualquiera diría, oh, la profundidad de esa evidencia atenta contra la fe. Le digo, no, porque usted se quedó acá. Usted se quedó en el puritanismo. Ese que cazó brujas en Salem. No, usted tiene que entender que eso lo que corrobora es la magnitud del Dios que tenemos. Imagínese usted llegar y decir, nosotros somos los hijos del Dios que hizo un universo que tiene 15.000 millones de años. Ese es un Dios tremendo, hermano. Y cuando usted mira el universo, usted dice, qué Dios tan impresionante. Si la gente supiera el Dios del cristianismo, vendría masivamente a Él. Lo más poderoso que hay. Entonces, por el contrario, eso afirma la fe. Y en mi caso particular, pues, yo he visto al Señor, yo he visto el cielo. ¿Quién me puede quitar eso, hermano? Amén. Entonces, desmitifiquemos esto, porque usted comienza a mirar la iglesia en su emocionalismo como poético, sí, como todo, como lindo, como al sonido del vals. Y entonces el Señor cogió un cincel y un pincel y hizo la tierra. Dios no hizo la tierra con pincel ni con cincel. Cuando Dios desató la palabra, como decía el pastor Carlitos, desató un poder impresionante. Las leyes del universo las emitió desde su boca. Y comenzó el universo. Algunos dicen que el Big Bang, otros dicen que como decía Albert Einstein, creía más que el universo era un lienzo. Pero el poder de Dios fue desatado para que las fuerzas de la física del universo crearan estrellas, crearan nebulosas, galaxias, cúmulos galácticos, supercúmulos galácticos, cuasares, hoyos, agujeros negros. El agujero negro descubierto más grande tiene el tamaño de 50.000 millones de soles, como el nuestro. Y un hoyo negro se traga hasta la luz. ¿Usted puede imaginar cuánta potencia hay en el universo? Nuestro Dios hizo eso. No con un pincel, Él desató fuerzas. Lo de Dios es así poderoso, avasallante, aplastante, impresionante, descollante. Y así cuando hizo la tierra, Él no hizo con un cincel los Andes, ni hizo con un cincel el Himalaya. Porque la gente, claro, en su mitificación de Dios, entonces se sentó en su estrado y Dios comenzó a perfilar el Himalaya. No, el Himalaya fue el producto de millones de años, donde un continente llamado la India chocó contra un continente llamado Asia y comenzó a recoger terreno. Así de a poquito, millones de años de recogimiento que se fue convirtiendo en montaña y esa montaña se fue compactando en el transcurso de millones de años. Y se llama hoy el Himalaya, donde está el Everest allá. Eso lo hizo Dios con la fuerza que desató. Amén. Y todo lo que tiene que ver con el ciclo de la vida, con los seres vivientes, con el ciclo del agua, lo hizo Dios. Y lo comprimió, así como los archivos zip, lo comprimió en unos versículos del Génesis. ¿Sabe una cosa? Ese tipo de cosas son herramientas, elementos muy inspiradores para uno ir a hablar con Dios. Yo lo hago.
Amén. Yo lo hago. Y entender que las fuerzas que Dios desató forjaron la tierra. Aquí, entre Estados Unidos y Canadá, hay un espacio, unos valles con unas topografías accidentadas, que los expertos dicen que la única posibilidad de que eso le haya pasado eso es porque allí hubo una gran cantidad de hielo posando sobre esas tierras y deshielándose sobre esas tierras. Claro, la manera más fácil de nosotros decir que eso pasó es que fue en el diluvio. Le atribuimos al diluvio un poco de cosas. El diluvio existió, por supuesto que existió. Y sepultó a los gigantes y sepultó a esa generación malvada. A mí nadie me quita eso de la cabeza. Amén. Pero en la tierra pasaron muchas cosas antes de eso. Ese fue un momento donde Dios sepultó la maldad de la humanidad. Y un día lo va a hacer con fuego, imagínense. Amén. No sé qué irá a quedar de la tierra después de que todo. Por eso Dios va a tener que traer una tierra nueva y un cielo nuevo. No hay problema. Esto quedó como dañadito. Traigamos una ciudad. Eso lo hace Dios con todo su poder. Entonces, quitemos el mito de esto y empecemos a comprender a Dios con mucha más magnitud, hermano. No un Dios allí como sentadito en el trono, al que adoramos y que es lindo y bello. No. Un Dios de un poder impresionante, un Dios santo como ninguno, un Dios bueno como ninguno, que quiere, además, mire lo milagroso que Dios nos está planteando. Y es que ese Dios quiere vivir en nuestro corazón. Levantar un altar en nuestro corazón, imagínense eso. El gran Dios que hizo todas estas cosas quiere habitar en nuestro corazón. Y por eso nos habla estas cosas. Amén. Nos habla de dimensiones. Usted tiene que tener su corazón con unas dimensiones correctas para que ahí habite Cristo. Así como la puerta de entrada al cielo. Amén. La palabra de Dios dice que el camino al cielo, ¿cómo es? Angosto, y la puerta, ¿cómo? Estrecha. Claro, los flaquitos dirán, uy, yo voy bien. Entonces, Eduardito dice, voy bien, porque yo soy más bien delgadito, y Lina también, yo soy como delgadita. Y Lilo dice, yo soy un niño, yo quepo. Pobrecitos los pacientes de Nausara, no entran. No. La obesidad con la que no se va a poder pasar al reino de los cielos no es una obesidad física, una obesidad espiritual, un corazón obeso, lleno de sebo. Por eso la palabra invitaba en los sacrificios de los animales que las gorduras, la grasa del animal fuera quemada. Tenía que quemarse en el altar de bronce. Y lo que quedaba, la carne magrita, la carnita con marmolada, que le llaman, era la que los sacerdotes con sus familias comían. Lo demás era quemado, ¿correcto? La gordura. Estamos hablando de una obesidad espiritual. Que usted no entra. Había una abadía, no me acuerdo en dónde, creo que es en Italia, donde la cocina quedaba detrás de una especie como de pasadizo, donde solamente cabían personas delgadas. Entonces tú para comer y sobrevivir en esa abadía, tenías que estar delgado. y podía pasar a la cocina. Si usted era gordo no podía pasar. Le tocaba empezar a ayunar. Y ayunar. No comer. Hasta que usted, como le pasó al pastor Carlito, empezó a ayunar y a comer mejor y estaba esbelto hoy. Entonces ya los monjes pasaban así cabían. El monje gordo no pasaba. Entonces en la puerta del cielo pasa eso. Eso es y entonces Dios dice, no puede pasar. Usted necesita circuncidar su corazón. Y esa circuncidación es convertir su corazón a la medida de Cristo. Amén. Tiene que tener las medidas de Él. Tiene que tener el conocimiento pleno de Él. Tiene que tener la habitación de Él en su corazón. Tiene que forjarse Él en su corazón. Esa es la gran obra del Señor.
Él resucitó de los muertos. Él murió. Seguramente en cierto punto el enemigo dijo, ganamos, lo vencimos, pero resucitó. Entonces el diablo se preocupó, dijo, se resucitó. Uy, perdimos. Pero no iba a perder simplemente 1-0 el diablo. El diablo está perdiendo por goleada. ¿Por qué? Porque resulta que así como Cristo resucitó, todos los que crean en Él, todos los que reciban su Espíritu y nazcan de nuevo, lo que van a hacer es clonar a Cristo sobre la tierra. O sea, los cristianos debemos ser clones de Cristo en la tierra. Y a pesar de que los han perseguido a los cristianos y los han martirizado, y los han crucificado y los han fusilado, siguen apareciendo. Quitaron la cortina de hierro, donde el estalinismo oprimió a la iglesia, y había 58 millones de convertidos, hermano, cristianos. Era como 6 o 7 al inicio. Eran muy poquitos, sí, y se multiplicaron. O sea, la persecución los llevó a un punto en donde lo único que tenemos es Cristo. Sí, amén. Y se multiplicaron los cristianos, como en el Imperio Romano, y muchas otras persecuciones. Y a pesar de que los llevaron al límite a los cristianos, no pudieron. En Europa, la Iglesia Católica persiguió, mejor dicho, hasta extirpar los remanentes cristianos en Europa, hasta acabarlos, pero quedaron unas 2 o 3 comunidades, una de ellas la más reconocida, los valdenses, que vivían el Evangelio, aún antes de Lutero. Ellos tenían por ahí algunos textos que eran su vida. Y ellos sabían que no se debían a Roma. Y eran perseguidos por los Alpes europeos, se refugiaban en las montañas. Y después vino Lutero, vino la Reforma. Hubo como un despertar en Europa por el Evangelio. Y ahora estamos al día de hoy recuperando en este tiempo la doctrina y recuperando el mover espiritual de la iglesia primitiva. Con un reto además, que es cumplir lo que está escrito, y es que el avivamiento final, la lluvia tardía, sea superior a esa. Y lo va a hacer. Que era lo que hablábamos el domingo, ¿era? Viernes pasado. El plan de Dios no está en peligro. Usted cerciórese de estar allí, de no apartarse, y confiar en que el plan no está en peligro. O sea, ese avivamiento va a pasar, está escrito, está allí referenciado, va a pasar. El diablo no puede contra eso, no va a poder tumbarlo. Hablábamos con José en estos días, y yo le decía, Josecito, ¿sabe por qué los otros avivamientos cayeron? Porque generalmente los avivamientos tenían una figura descollante. Y no se mantuvo en el tiempo porque fue difícil establecer líneas de unidad en la iglesia. Pero para este tiempo, para que el Señor se cerciore de que ese avivamiento venga, va a fortalecer lazos de unidad en la iglesia. ¿Cuál va a ser la clave? La clave va a ser el poder del Espíritu Santo, que va a venir por nuestra oración, 1, y 2, porque el entendimiento que el Espíritu Santo nos va a dar es que no podemos dividirnos por lo que no es importante. Amén. No podemos dividirnos por lo que no es importante. Y también Dios va a hacer cosas poderosas por amor a su iglesia, como lo que les hablé la otra vez, de que aún en medio de la iglesia bautista Dios levantó un profeta. ¿No creen en eso? Bueno, ahora van a ver un profeta. Y yo les aseguro, hermanos, que un día van a crear aún en los milagros. Y van a volver a creer aún en las sanidades, que hoy no creen en eso. Y nosotros, los que de pronto estuvimos al otro lado del polo, porque yo viví un pentecostalismo de verdad pentecostal. Y el tiempo me enseñó que muchas de esas cosas no estaban bien. ¿Cierto, Carlitos? No estaban bien. Entonces Dios nos empuja hacia el centro, hacia lo vital, hacia lo importante. Lo importante no es si cuando yo reprendo un demonio usted trasboque como un pescado tambaleante en el piso. No, lo importante es que el demonio salga. Estos días que hemos estado ministrando en Checaina, en otro momento, si no veíamos a los pobres homeless revolcados en el piso y vomitando, no hubiéramos creído que los diablos hubieran salido. Pero, perfecto, ahí está, ¿sí ve?
pero ya Dios nos enseñó, nos curtió para que con fe y poder esos diablos tienen que irse aún sin hacer escándalo, hermano. Yo aprendí eso. Perfecto. Y eso permite que la gente no le huya al evangelio. Mire, yo llevé hasta compañeras de la universidad, compañeros. A una le pasó algo muy tremendo porque ese pentecostalismo emocional, desbordado. Entonces yo la llevé a la iglesia. Eso tuve que orar. Fue, imagínense. Allá estaba contenta. Yo, claro, uno se sienta al lado del invitado, así como está Lina sentada al lado de... Claro, y no le iba a dejar allá sola. Entonces Pablito dijo, en un ayuno de sábado, dijo, van a orar unos por otros. Bueno, yo iba a orar por ella. Cuando se acercó una hermana de esas bien chéveres y empezó así, y Señor toma esta pareja y bendice su descendencia y que su matrimonio, bueno, ahí empezó el tema, hermano. Ella ya empezó a esas cosas y adelante, cuando vino la administración, como ese pentecostalismo de si uno no se cae, entonces Dios no hizo nada. Entonces, miren, no le miento, la empujaron y le hicieron zancadilla. Ella fue muy decente, ella se sentó. Yo dije, esta mujer no vuelve a la iglesia. Ya lo sabía. Ese pentecostalismo nosotros lo vivimos y Dios nos empezó a empujar hacia el centro. Ni bautistas, porque yo también pasé por la época donde en mi casa solo se escuchaba BBN. Y el pastor Adrian Rogers, no más. Entonces no había televisión prendida y solamente había un radio sonando 24 horas al día. BBN, trae tu donación para que BBN no se acabe. Eso, ¿usted lo escuchó alguna vez? La emisora bautista que sonaba en Colombia. Yo también pasé por eso. Me dormía a las 7:30 de la noche, como buen Amish que era yo. Uno pasa por etapas y Dios lo pone a uno en el equilibrio. Algún día Dios me dijo, ¿qué le pasa a usted? Eso es lo que yo le enseñé a usted. No, Mauricio, levántese y corranque otra vez en lo que yo le enseñé. Pero aplique los correctivos que el falso pentecostalismo le hizo. Claro, porque fue por eso que yo como que tiré hacia el otro lado y dije, no, estoy cansado de esa vaina, de los empujones, y la gente, y supuestamente un poder me liberando a la gente de los dones, y la gente con las vidas re mal. Testimonios pésimos, divorcios, recasamientos, mejor dicho, codicia, no. Entonces yo me tiré hacia el otro lado, pero Dios lo pone uno en el punto, preparándolo para este tiempo, una reproducción de Cristo en los corazones. Ese es el objetivo. Con el poder del Espíritu Santo, con el poder de la palabra, Dios nos pone en el punto correcto, amén. Entonces, como estamos hablando de dimensiones de Dios, vamos rápidamente a mirar cuáles son esas dimensiones. Amén. La palabra anchura es la primera, ¿cierto? La palabra anchura viene de la palabra griega platos. O también puede hablarse del sin anadekomai. Platos o sin anadekomai. Que significa hacerse cargo, ser garante, encargarse. ¿Amén? Encargarse. Dios se encarga, dígale que está al lado. Dios se encarga. Eso me hace acordar de la película de... ¿Alguien se vio aquí El Padrino? ¿Se vieron El Padrino? ¿Nunca se vio El Padrino? Bueno, hay una escena en Padrino 2, cuando cuenta la historia del padrino joven, donde llega uno de los subalternos del padrino. ¿Qué pasó? Ya. Entonces el padrino, llega uno de los subalternos y le dice, Don Corleone, hay una viuda que quieren echar a patadas de su casa. Entonces ella quiere aquí hablar con usted. Oh, Don Corleone, le besa la mano a Don Corleone. Don Corleone le dice, yo me encargo. Y Don Corleone dice, yo me encargo. Le dice, tranquila, que nadie te va a echar de la casa. Le llama al dueño. Le pide, por favor, que no la eche. El dueño no sabe quién es Don Corleone. Ya que va, yo soy aquí el duro de aquí del barrio, usted no es nadie para hablarme. Entonces el Don Corleone dice, vaya y averigüe quién soy yo y vuelve y hable conmigo. Entonces el tipo averigua quién es Don Corleone. ¿Y quién es Don Corleone?
Y el tipo se devuelve, le dice, no, que no va a echar a la viuda y no sé qué, y que entonces tranquilo, que entonces, y algo más. No, yo le bajo, yo le bajo el alquiler también. ¿A cuánto? Entonces, hasta que lo dejó, mejor dicho, al mínimo. Y algo más, sí, puede tener gatos y puede tener perros. Eso, o sea, don Corleone, sin hacer nada, le dijo al hombre, o le dijo al entorno, yo me encargo. Obviamente don Corleone es la representación de lo malo, del que se carga para lo malo. Pero estamos hablando del Dios bueno, amén. Que dice, yo me encargo. Tranquilo. En ese tono dice Dios, mía la venganza, mía la justicia, usted perdone, usted ame, usted haga mi voluntad, yo me encargo. Necesita provisión, yo me encargo. Tranquilo. Sea fiel a mí, yo me encargo. Amén. Yo lo equipo con lo que necesito, yo bendigo a sus hijos, yo me encargo. ¿Cuál es la garantía? ¿Cuál es el endoso que Dios nos dio? Pues a su hijo. Él nos dio lo máximo. Si fue capaz de dar lo máximo, Él está diciendo, yo di esto que es lo máximo, todo lo que está aquí para abajo está incluido. Por eso yo no creo ni en evangelios de pobreza, tampoco creo en evangelios de codicia, pero Dios sí dice que se encarga. Él me provee. Y si hay enfermedad, ¿qué dice Dios? Yo me encargo, ¿cierto? ¿De qué? De sanar. Si Dios ve que usted necesita un milagro, Dios dice, yo me encargo. Dios dice, yo me encargo. Eso es la anchura de Dios. Yo me encargo. Eso fue lo que quiso el Señor decir a las puertas de Jerusalén. Yo siempre quise encargarme de abrigarte, pero tú no quisiste, Jerusalén. La que mata a mis profetas y la que me va a matar también a mí. Pero esa es la anchura. Ahora, ¿qué es la longitud? ¿Qué es la longitud? La longitud viene de la palabra mecos, o también de la misma raíz de la palabra macros, con K, que significa longanimidad. ¿Sabe lo que es la longanimidad? Pero más que eso, la longanimidad me habla de una extrema paciencia. Ahora, póngase a pensar en esto. ¿Dios en qué dimensión vive? En la eternidad, ¿cierto? Pero no es como la paciencia que nosotros pensamos como cuando estamos nosotros impacientes como seres humanos, no. Es la extrema, el extremo tacto, la extrema paciencia, la extrema forma en la que Dios hace las cosas de manera paulatina y lenta. Por eso arranqué la forma en como dice la ciencia que Dios hizo o que es el universo. Un proceso de millones de años. Eso me habla también, eso me corrobora acerca del Dios creador, que se tomó su tiempo, se sentó en su trono a ver que pasaran millones de años. Ahora, claro, Él nos coloca a nosotros en el centro del escenario, en la obra de Cristo. Sí, la obra no va a abarcar millones de años, pero la característica de Dios va a estar ahí. Él quiere que hagamos las cosas lenta, pero progresiva y adecuadamente. Amén. Pero a veces metemos nuestra cabeza, ¿cierto? Dios le dice a Josué, levántate y sé valiente, que mira lo que tienes por delante, en la tierra prometida. Josué se envalentona, eso es lo que se le atraviesa, lo descabeza. Se le une a Caleb. Caleb le dice, mira, ese Hebrón allá, esa es la tierra de los gigantes, dámela a mí. Claro, Caleb. Y aunque están haciendo la voluntad de Dios, y de manera sonora están tomando la tierra, se les alargó el chico a ellos. Pasaron 40 años y la tierra prometida no terminó de ser entregada en la generación de Josué. Josué entiende y dice, bueno, voy a reunir aquí a Israel y les voy a decir que tienen que seguir ellos. Ya estoy viejo, pero y les da la clave para que puedan seguir tomando la tierra prometida de manera exitosa. Y él dice, mi casa y yo serviremos al Señor. O sea, ustedes tienen que seguir sirviendo al Señor. ¿Cuándo se consolidó la conquista? Cuando David toma Jerusalén. Y pasa el arca de Dios a Jerusalén. Ese día se cumple la tierra prometida conquistada. ¿Pasaron cuántas generaciones? Entonces voy a poner este plano. Dios ha hablado de avivamiento, ¿cierto? Y Dios ha dicho, yo te quiero en ese avivamiento.
Claro, uno tiene, y si usted ha estudiado los avivamientos, ha habido avivamientos que ocurren espontáneamente. 2, 3 años y una explosión de poder. Pero Dios no va a hacer un avivamiento como esos, porque esos avivamientos son focos espontáneos de avivamiento. Va a ser un gran avivamiento que se va a hacer a su medida, a su manera. ¿Sí? O sea, va a ser un proceso de conquista del mundo muy paulatino, muy poderoso, pero muy seguro, con pie de plomo. O sea, una toma del mundo en donde cada paso que demos debe ser de plomo, afirmado, no impulsivo, no emocional, no trastabillante. Porque se supone que es un avivamiento final. Y nosotros, puede ser que a la medida que hagamos las cosas correctas y empecemos a ver el poder de Dios, de pronto nos va a tocar decir, le va a tocar mi amor, entonces Carlos llama aquí mi amor, yo mira los años que tengo ya. Hemos trabajado duro, mira lo que Dios ha hecho, pero falta, vas a tener que seguir tú. ¿Está entendiendo? Y entonces, ahí le va a decir también, Mateito, mi amor, vas a tener que seguir tú. Y José va a tener que decirle a Lilo, mi amor, y ya estamos canosos. Y Gorrito le va a tener que decir a Juanito y a Giorgio, ¿sí me están entendiendo? A Gabriela, a sus hijos que ustedes van a tener, a su hija, tienes que seguir tú. Cuando Josué dice, mi casa y yo serviremos al Señor, él está prometiéndole al Señor que sus generaciones van a servirle a él. O sea, no, y uno tiene que transmitirle a sus generaciones, este es su destino. Por eso nosotros tenemos que tener una enemistad con el mundo, con el espíritu del mundo. Yo no le puedo vender a mi hija, no, mi amor, y tú vas a viajar por el mundo, y tú vas a ser una mujer exitosa y famosa y rica, y vas a conocer París, y vas a conocer Kuala Lumpur, y vas a conocer Moscú y Londres. Yo no le puedo vender eso. Si yo soy un partícipe del avivamiento, no puedo venderle eso a mi generación que yo consagré. Porque yo le aseguro que Carlos mínimo le echó un baldado de aceite a esta niña cuando nació. Que yo conozco a Carlos. Tenía así su pote, cada vez que le cambiaba pañales y te consagro, o no fue así. Claro, y tú no te acuerdas. No tienes memoria de eso. Lo que quiere decir que no hay forma de eludir eso. ¿Te estás entendiendo o no? No hay forma. No hay forma de escapar del tentáculo de Dios. Ni Lilo tampoco, ni Mateo tampoco. Así uno diga, no, pero yo no quiero. No va a poder hacerlo. Y así tienen que ser ustedes con sus hijos. Y puede parecer muy arbitrario. Pues sí lo es. Y Cristo decía, pero es que póngale atención a esto. Cristo decía, yo soy prisionero de Cristo. Pablo, yo soy prisionero de Cristo, decía. Esclavo soy de Él. O sea, él consideraba una virtud que una cadena lo uniera a Cristo. Porque sabía que no hay nada más glorioso, hermano. Que no hay nada más maravilloso que hacer parte, no simplemente ser un predicador. Dios nos quiere llevar a un nuevo nivel, es el avivamiento de los últimos tiempos. ¿Cuántas generaciones va a abarcar? No lo sabemos. Pero Dios quiere que empecemos, que continuemos, porque esto ya empezó. Otros empezaron. Y ya fallecieron. Y Ávila, David Wilkerson, Reinhard Bonnke, ellos son puntas de lanza de este último avivamiento. Nosotros somos una generación que lo estamos relevando. Y es posible que siga con la que sigue, o sea, con ustedes. Y vaya uno a saber si de pronto abarque nietos, no sé. Pero tenemos que hacer lo nuestro, amén. Entonces, cuando hablamos de longitud es eso, de macros, de longanimidad, de que Dios no se afana. Dios quiere cosas seguras. Los grandes banquetes, ¿aquí quién le gusta la cocina? No, cocinar. Los grandes banquetes, los para chuparse los dedos, los mejores del mundo, ¿son las comidas rápidas? Me hace acordar que una vez le pregunté a la hermana de María Paula, la esposa del pastor Antonio, una mujer que ha conocido todo el mundo, y le pregunto, Laurita, ¿cuál es el plato que más te gusta? Y pensé que me iba a decir por allá, no sé, el cangrejo del Ganges, una vaina así, o no sé dónde, o el caracol francés, algo así.
No, me gusta, no, lo que a mí me gusta es la hamburguesa de, una que llama hamburguesa de las 50, la hamburguesa de Víctor, de las 53 con Boyacá, una mujer que recorrió el mundo. Me va a decir que las hamburguesas de Víctor es lo que me parece más rico, cosa curiosa. Ella se reía, ha comido de todo. Pero a lo que yo voy es la comida rápida, no es el alimento más, uno se lo puede comer. Pero los mejores banquetes son esos que uno ve por televisión que cogen un cordero, lo especian, lo marinan y lo meten así en un horno enterrado y lo tapan. Y uno dice, uy, no, 24 horas, mañana venimos a ir a dormir, mañana venimos aquí a levantar. 24 horas. Claro, cuando usted saca el cordero, cada hueso sale así, blanco, sale facilito de la carne. Entonces, lo de Dios es como un platillo que Dios quiere cocinar a fuego lento. Amén. Ahí él, sin que el fuego se apague, va a cocinarlo a fuego lento. ¿Por qué? Porque Dios quiere que se complete el número de los escogidos. Dios dijo, yo quiero fijar un número grande de personas para que me llenen el cielo. Fíjense que hay una parábola que dice que él va a celebrar unas bodas, ¿cierto? Y dice, vaya, invítenle a la gente. O sea, nosotros los evangelistas, los pastores, tenemos que invitar predicar, compartir el evangelio es invitar a unas bodas. Y dice que unos se negaron y que entonces vayan por otros y otros sí llegaron y llegaron muchos y dice la parábola que el espacio sobraba. Quiero que se meta en la cabeza que aunque parece que hoy tengamos un déficit de convertidos, cuando veamos el resultado final, no va a ser tanto. Porque al final va a cumplirse lo que la palabra dice. Lo menospreciado, lo ignominioso, lo vil, Dios lo va a tomar para llenar su casa. Amén. Y para eso se va a necesitar un poder tan concentrado que convenza avasallantemente a las almas a las que se les predique el evangelio. ¿Qué es lo que han hecho estos otros avivadores? Es que hombres como Billy Graham, por ejemplo, otro avivador, el hombre predicaba ante 80,000, 100,000, 200,000 personas. Y eran 200,000 personas haciendo la oración de fe. Estamos hablando que posiblemente un hombre como Billy Graham tenga en su haber delante de Dios millones de personas convertidas. Solo por su predicación del arrepentimiento y de la reconciliación con Dios. No fue un hombre que se movió en milagros, ni en sanidades, era un hombre que era utilizado en una palabra muy convincente por el poder del Espíritu. ¿Sí? Ahora Dios utilizaba a otras personas de manera diferente. Villa Ávila, liberaciones, milagros, pero unas cosas impresionantes que traían masivamente personas al arrepentimiento. Entonces, Dios va a hacer algo tan poderoso que millones de personas van a convertirse en todo el mundo, pero genuinamente. O sea, los últimos que van a ser primeros. Eso es lo que la palabra dice. Amén. Y nosotros tenemos que alegrarnos, ¿no? No como el hijo que se quedó, pero ¿y por qué trajiste al hijo pródigo? No, pero que va, yo estuve re legal con usted y mire, llegó ese sinvergüenza. No, alegrándonos de que ellos reciban una recompensa igual que nosotros, aunque ellos lleven más poco tiempo que nosotros. Amén. Eso es lo que Dios va a hacer. Entonces, longitud es esto. Longanimidad, una paciencia, que también tiene que ver con el Dios que es tardo para la ira. Tercera característica, la profundidad. La profundidad. ¿Y en qué se basa la palabra profundidad? Viene del griego batos, o th, batos, con B larga, B-A-T-H-O-S. ¿De qué profundidad me habla? Una profundidad que tiene que ver con las dimensiones de la esfera de los consejos de Dios. O sea, las dimensiones, o sea, el tiempo que Dios se toma para darle profundidad a sus decisiones. Entonces imagínense cuánto meditó el Padre antes de la fundación del mundo el enviar a su Hijo. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos en el conocimiento de Dios, Dios nos enseña que tenemos que ser profundos
entender que lo que Él trae a nosotros es el resultado de la profundidad del consejo. Pero nos enseña que nosotros también seamos profundos para hacer la obra de Dios. Y tiene que ver con no ser presurosos, o sea, tiene que ver también con lo que hablábamos de la longitud. No ser presurosos. Somos una iglesia que se ha contagiado de una característica que no es la correcta que es del ser humano, pero no es la correcta en Dios. Que es ser presurosos, afanados. Que es ser hiperactivos. En estos tiempos donde decimos los niños son hiperactivos, Dios dice no puede ser así. Tenemos que ser aplacados. La palabra de Dios dice a través del profeta, creo que es Jeremías, Isaías, que en la quietud responderé. Apláquense, Isaías, apláquense para que el consejo sea profundo, para que la revelación sea profunda. Porque cuando somos así, de pronto dejamos de ser activos, pero nos volvemos eficaces. ¿Y qué le pasa, pastor? Si es que algún día Dios va a ser pastor o un siervo de Dios. ¿Por qué? El mundo presiona, la iglesia presiona, pero tenemos que ser profundos. Hoy tenemos una iglesia, ustedes ven las iglesias que tienen culto de lunes a domingo. Cultos de lunes a domingo revientan congregaciones. Reunionitis aguda en las iglesias revienta hogares. Acaba familias. Entonces Dios nos dice, más bien pasemos a ser siervos, que meditemos en la profundidad, y vengamos el viernes, demos algo profundo, vengamos el domingo, demos algo profundo, que impacte, que impregne. Y usted se lo lleva a su casa y usted mismo profundiza. Usted no se puede quedar simplemente aquí es como la punta del iceberg, una predicación. Pero Dios lo convoca a usted que profundice. Usted tiene que llevarse esta palabra hoy y debe quedarse pensándola y tiene que ir a la Biblia y saque el diccionario. Métase con Dios y profundice. Y como usted profundiza en Dios, usted profundiza en la presencia de Dios, usted se llena de unción. ¿Dónde está la unción? En la profundidad, en el cuarto secreto con Dios, en caminar con Dios. La unción no está en que, es que llegó allá al coliseo de los gatos de Monton, los dueños de la unción. Esos son los que dice la parábola de las vírgenes, son los que venden el aceite. Esos son los mercaderes del aceite, dice la parábola de las viudas. No, el aceite está en su intimidad con Dios. Y si usted está rebosante de unción, usted se vuelve un instrumento efectivo en Dios. ¿Sí ve cómo cada cosa le va dando dimensión de Cristo a usted? Y eso mismo, sin que usted se lo pase mentalizándose, porque hay gente que quiere convertirse a Cristo haciendo así, apretando, no, eso es dejando que Cristo invada su vida en su presencia, en su profundidad, en su anchura, y usted mismo, por ende, por naturaleza, usted se va convirtiendo en alguien similar a Cristo. En todos los aspectos, aún en el poder, para orar por enfermos para que sanen, teniendo el carácter de Cristo, haciendo milagros, viendo profundidad de la palabra, compartiendo los tesoros del Evangelio. Amén. Eso es conquistar la tierra prometida, porque lo vamos a compartir con otros. Amén. Y la última, con esto termino, es la altura. Úpselos, correcto. La altura. Esto tiene varias, es tan hermoso que me habla a mí del nivel, de la altura del amor de Cristo, de la plenitud de Dios. Que no solamente me habla a mí de un Dios enorme, sino que un Dios que habita en una enormidad, por decirlo así. Pero que a pesar de que pueda parecer para nosotros muy distante, la obra del Calvario nos permite acercarnos a esa altura. La palabra de Dios llama a Dios el Altísimo. No tanto porque mida el Padre es alto, pero es porque Él habita en una dimensión, una altura. Uno tiene que ir a Él. Porque está sobre todo. Está sobre todo, perfecto. Sí, es una apreciación del amor de Cristo que excede todo conocimiento. Superior. Usted lo puede disfrutar. Y en el disfrute del amor de Dios, del amor de Cristo, usted va a irlo entendiendo. Pero lo va entendiendo en la experiencia de vivir en el amor de Él. Amén. Y está ligada esa palabra úpselos a la palabra
Hupsos, que me habla de cumbre. Dios habita en una cumbre. ¿Sí? Y esa cumbre un día vendrá. El cielo descenderá aquí a la tierra. Y la palabra dice que la altura, él habita en las alturas y en la santidad. Perfecto, y en la santidad. Algo que parecía inalcanzable, pero por Cristo lo alcanzamos. Amén. Esas son las dimensiones de Dios. Y cuando nos ejercitamos en ellas, entonces entendemos lo que Efesios dice. Usted lo comprende, lo vive, lo evidencia. No es porque se aprendió un argumento, ¿no? Usted puede llegar y leerse un libro de teología y aprendérselo. Así como cuando uno estudiaba Derecho, ¿no? Vamos a aprender los modelos de los contratos de memoria. Contrato de compra-venta. Sí, toda esa vaina, ¿sí me entiende? Contrato de arrendamiento. Los negocios jurídicos, las obligaciones, todo eso tocaba de memoria. Usted se lo puede aprender de memoria, un libro de teología. Que es lo que generalmente ve uno de los teólogos. Disparan lo que otro estudió. Entonces, me va a hablar de Calvino. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice? Su intimidad con Dios que ha arrojado. Porque pistoletear a Calvino cualquiera puede hacerlo. Yo me caso con una teología y listo. Ahí me quedo. Me la aprendo y se la recito creyéndome superior a otro. No. Su experiencia con el Espíritu, su experiencia con la palabra, ¿qué nivel de conocimiento adquirió usted en eso? Eso es lo que me tiene que mostrar. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, ustedes se creen muchas cosas, pero voy a ir allá. No a que me expresen su palabrería, su verborrea. Yo quiero ver el poder que de Cristo hay en ustedes. Y ahí hablamos. Eso les dijo Pablo a los corintios. Eso es lo que Dios demandará de nosotros. Que nos convirtamos nosotros en una réplica de Jesús. Y si nos unimos y ese andamiaje se fusiona, vamos a nosotros ver en nuestras propias vidas o en nuestras generaciones el aislamiento final. Que el mundo está patas arriba, ese es el escenario propicio, hermano. ¿Para qué un faro si no hay oscuridad? ¿Para qué un faro en la mañana? ¿Para qué un faro en medio de la tarde con sol de 40 grados? ¿Dónde es que mejora el faro, Dios? En una tiniebla profunda. Cuando el barco está en medio de una tormenta, una bruma, una neblina, ¿qué pide a gritos un barco? Un faro, hermano. Porque si no vamos a naufragar. ¿El mundo está naufragando? Sí. ¿Y es aterrador? Sí. Ahora estamos viendo, y lo que el pastor Calito hablaba aquel día, una fusión, una mezcla, un remix de islamismo, wokismo, una vaina re loca. Ahí apareció una mujer con las cejas pintadas, con el pelo pintado, con un Corán en la mano, y decir, ha abrazado el Corán. Y rechazo la religión cristiana porque es la religión del odio. Yo creo que ni se ha puesto, o lo leyó y está ciega. En cambio, esta es la religión del amor. De la paz y del amor. Yo no. Esas son las tinieblas y puede parecer aterrador, pero es allí donde entonces Dios dice, sí, les voy a poner a que una gran lámpara de mucho brillo y de mucho poder brille. ¿Cuál va a ser? Pues nosotros. Para que, teniendo hoy un déficit en rojo como la parábola de bodas, a lo último las butacas del cielo se llenen. De todos los ignominiosos. Amén. Pero para eso hay que llenarse de un profundo amor, porque de pronto gran parte de la iglesia está arrinconándose en un rincón, degenerados, miserables, que el fuego de Dios los consuma. No, porque así no es. Sino siendo un faro de esperanza para que todo el que quiera venir, venga. Homosexual, transexual, súper recontra homicida, es islámico, ex miembro de ISIS, lo que sea, hermano. Venga Cristo. Hay testimonios de miembros de Al Qaeda, miembros de ISIS convertidos a Cristo, hermano. Imagínense esos tipos que fueron capaces de hacer pan ahora en Cristo. ¿Cómo? Perfecto. Eso está haciendo el Señor. Amén. Vamos a orar, hermano. Póngase de pie para terminar. Vamos a orar, hermano. A pedirle al Señor que nos ayude en todas estas cosas. Amén. Bueno, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por esta noche, Señor, por estas personas que hoy aquí han venido, también por los hermanos que están allí conectados en la transmisión de la iglesia virtual.
Padre, nos has hablado esta noche, Señor, y nos ponemos contentos, Padre, porque a mí me parece maravilloso, Señor, que incluyas a nuestros hijos en esta promesa. Aquí están aquí presentes y yo sé que están viendo allá mis hijos, están viendo la transmisión. Ellos saben que les toca hacerlo. Les toca. ¿Por qué? Porque tú quieres lo mejor para nosotros. La palabra dice, ¿qué sirve conquistar al mundo si pierdo mi alma? Dice la palabra. ¿De qué me sirve a mí ser Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates? ¿De qué me sirve haber construido la Estación Espacial Internacional si tengo perdida mi alma? ¿De qué le sirvió a Nabucodonosor ser llamado por Dios el Rey de Reyes de la Tierra? Pero un día Nabucodonosor tuvo que reconocer a Cristo como Señor. Que el que vio en el horno acompañando a Ananías, Azarías y Misael era Cristo. Eso le tocó reconocer al gran Nabucodonosor. Entonces nosotros entendemos, Señor, que el plan tuyo es el mejor plan. Está garantizado, está financiado, Señor. Tu palabra dice que tú no nos dejas abandonados. Los recursos que se necesitan para nuestra alimentación, para tener nuestro techo, para que los obreros tuyos tengan con qué vivir, está garantizado, Señor. La unción está garantizada. La fe está garantizada, Señor. Los dones están garantizados. El poder avasallante del Espíritu Santo, aún por encima de nuestra propia voluntad, está garantizado. Por eso hoy nosotros aceptamos este plan, Señor. Y en este plan queremos, Señor, lo que hoy has hablado. Que en nuestra profundidad contigo, Señor, aprendamos la anchura, la profundidad, la altura, la longitud, tus dimensiones, Señor. Y que sea tan marcado este conocimiento, Señor, que queremos nosotros como una réplica de esas dimensiones, que son las dimensiones tuyas, Señor. Que el mundo diga, ya no somos nosotros, sino que es Cristo en ellos. Y como está Cristo en nosotros, vamos a pasar por la puerta que tiene tus dimensiones, Señor. Y como otros vendrán detrás de nosotros, también entrarán, Señor. Y lo afirmamos el día de hoy. Y, Señor, lo declaramos para nosotros y para nuestras generaciones. Aunque hoy todavía no lo entiendan nuestros hijos, completamente. Un día lo entenderán. Un día lo entenderán y se gozarán. Y te servirán. Y, Señor, y bendecirán a sus hijos, como un día Abraham bendijo a Isaac, como un día Isaac bendijo a Jacob, como un día Jacob bendijo a sus hijos, como un día Israel fue bendito, Señor, como un día, Señor maravilloso, los profetas, los reyes, los profetas fueron bendecidos, como un día la bendición máxima vino, Señor, para levantar un pueblo mayor, Señor, superior al de la ley de Moisés, bañado por la sangre de Cristo, bautizado con el poder del Espíritu Santo. En ese pueblo hoy nosotros nos confirmamos en este lugar. Y pido que tú selles esto, Señor. Y que todo esto que está pasando, que a veces de pronto quisiéramos que fuera más rápido. Señor, descansamos en tu poder por lo que hoy nos has hablado. Y tomará el tiempo que tenga que tomar, Señor. E incluirás a las generaciones que tengas que incluir, Señor. Descansamos en eso esta noche. En el nombre de Jesucristo. Y te damos las gracias porque creemos que un día todo se consolidará y todo se cumplirá. En el nombre de Jesús. Para la gloria tuya, para tu alabanza hemos orado. Bendecimos nuevamente este altar, esta congregación y el espacio importante en que tú lo estás desarrollando, incluyendo en el nombre de Jesucristo. Padre, ahí va los dones, ahí va el fruto en nosotros, en el poderoso nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra, Señor. Esta noche atamos espíritus de satanismo, de brujería, de retaliación y venganza, Señor, espíritus de tormento, de desesperación, de persecución, de muerte, de desolación, destrucción, los atamos. En el nombre de Jesús lo echamos al abismo en esta hora. Y desatamos la paz tuya en este lugar. Hace una noche maravillosa para dormir, para descansar, para tener sueños, visiones. Padre, vamos a acostarnos sanos y en paz. Todo espíritu de zozobra, de ansiedad, de depresión, lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Pedimos que nos llenes en nuestra mente, que nos llenes en nuestro corazón, nos llenes en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Y mañana sea un día mejor y el domingo sea un día aún mejor. Y que el domingo hagas algo poderoso también en el culto. Con todos los que vengan y con todos los que corazón sincero vean
la administración a través de las redes. En el nombre de Jesucristo, para tu gloria y honra, Señor. Atamos toda retaliación y venganza, toda furia de las tinieblas y la echamos al abismo en el nombre de Jesús. Y oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes. Haga resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten de nosotros misericordia, Señor. Alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz. Y como lo hizo Jabes, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les guarde a todos. Y bendiciones allá también a todos. Bendiciones.